Vamos ahora a conversar a las 9:14 de la mañana con el ex procurador, con el ex fiscal supremo, Avelino Guillén. Doctor, bienvenido. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Qué gusto tenerlo nuevamente en TV Noticias 7.3, nuevos audios, revelaciones de este terremoto que no termina y que nos lleva a hacerle muchas interrogantes y muchas preguntas según su opinión. Por ejemplo, el señor fiscal de la Nación, el doctor Pedro Chávarri. ¿Qué opina usted? ¿Debe, ya asumió en realidad el cargo? Sin embargo, muchos señalan que no debió, ¿no? El propio ministro de Justicia, Vicente Ceballos, ha señalado que debería dar un paso al costado y la no presencia del presidente Martín Vizcarra en la toma de posición en este cargo invalida la posición de fiscal de la Nación. El artículo 50 de la Ley Orgánica del Ministerio Público establece una exigencia formal, que el fiscal de la Nación, que es elegido por la Junta de Fiscales Supremos, presta juramento ante el presidente de la República. ¿Y por qué establece esa exigencia la ley? La ley orgánica establece porque el presidente de la República personifica a la nación y en consecuencia el fiscal de la Nación que va a asumir el cargo, que ha sido elegido correctamente por la Junta de Fiscales Supremos, tiene necesariamente que juramentar en presencia del presidente de la República, como ha ocurrido siempre en todos los casos desde la vigencia de la Constitución del 93. Ese día recordamos que aquí nosotros preguntábamos insistentemente, ha llegado el mandatario, el presidente de la República ejerce la primera magistratura del país, ausente en la ceremonia. Sí, pero ¿Está, también, según la Constitución, validada o invalidada, digamos, doctor Guillén, el señor fiscal de la Nación? Para mí ese juramento no tiene validez jurídica porque no ha estado presente el presidente de la República y no se ha cumplido con la exigencia que establece el artículo 50 de la Ley Orgánica. Pero acá hay un punto que es fundamental. El presidente de la República no puede negarse tampoco, si es convocado adecuadamente por el Ministerio Público a asistir a una ceremonia. Una obligación del presidente de la República es cumplir y hacer cumplir la ley. Eso lo dice el artículo 118 de la Constitución. En consecuencia, si el presidente de la República es convocado para asistir a una ceremonia de juramento, necesariamente tiene que asistir. Tendría que haber ido. Ahora, el fiscal, por otra parte, la otra parte, digamos, para equiparar la balanza, señala que no hubo ninguna razón para invalidar esta juramentación porque fue elegido, como mandan las leyes, ¿no es cierto?, por la Junta de Fiscales Supremos. Claro, con la votación. Pero la pregunta es, él mismo votó, doctor Guillén. Eso es... No, su elección no suele pasar, ¿no? Su elección, la elección que él, creo que fue en junio, si mal no recuerdo, fue por aclamación, por unanimidad. No hubo ninguna discrepancia. Su elección no tiene ningún cuestionamiento. Correcto. El cuestionamiento es en el acto de asunción del cargo. Él tiene que necesariamente juramentar en presencia del presidente de la República. Dice. Igualmente, por ejemplo, el presidente de la República es elegido por todos nosotros. Y jura el Congreso. Ante el Congreso de la República. Entonces, ¿qué pasa si el presidente no juramenta? No puede asumir el cargo. Así es, exacto. Entonces, y el presidente de la República, el 28 de julio, va a dar el mensaje ante el Congreso de la República, como manda la Constitución. Entonces, para Avelino Guillén, ¿es válido o no, digamos, el hecho de que el día de hoy el señor Chávarri sea el fiscal de la Nación? Es una situación altamente delicada. Para mí, la ceremonia del viernes es un acto inválido. Inválido. No pero uno se pregunta, si el acto es inválido, ¿qué escenario tenemos? O sea, ¿qué debe pasar? ¿Qué podría pasar? Es una situación de crisis urgente que tiene que solucionarse hoy día mismo. ¿Quién tendría que solucionar? ¿En qué instancia le corresponde, doctor? El Ministerio Público tiene que coordinar con el Ministro de Justicia a efectos de que el presidente de la República, en una ceremonia privada o pública, como le guste, como acuerden ellos, se cumpla con esta exigencia que establece la norma. A mí no me puede gustar determinado presidente de la República o al presidente de la República no le puede gustar a quien ha sido elegido como fiscal de la Nación, pero eso no impide el cumplimiento de la ley. Y además, el Ministerio Público es el defensor de la legalidad, de la aplicación de la ley. ¿Cómo vamos a omitir eso? Entonces podría tener, digamos, eco o asidero este pedido del ministro de Justicia de que el señor dé un paso al costado. Estamos hablando de la persona que va a ejercer la cabeza, ¿no es cierto?, del Ministerio Público. Lo que yo comenté antes de esta ceremonia del viernes es que el doctor Chávarri debería, antes de asumir el cargo, esclarecer adecuadamente los cargos y el contenido de los audios donde él es mencionado y donde dialoga con el juez y nosotros. Si no ha ocurrido eso, y en mi concepto la solución que estableció
la Junta de Fiscales Supremos, que surgió en la Junta de Fiscales Supremos, a pedido de Pablo Sánchez, que sea Zoraida Ábalos, la doctora Zoraida Ábalos, quien asume interinamente, así es. Esa era la mejor salida para... ¿Hay una solución en ese momento cuando el señor ya juró? No, pero ese juramento no ha cumplido con el requisito clarísimo que establece la norma. Como el agua, pero hay una solución. No siempre hay, a lo que voy, doctor, es que la ley está dada. Nos hacemos mucha complicación cuando sabemos que tenemos antecedentes, tenemos los candados o las herramientas legales para que simplemente se cumplan, ¿no es cierto? Exacto, y no hay que confundir. Hay algunos que están opinando confundir el proceso de elección, que no tiene nada que ver impecable, acá, ¿no se ha dicho con usted? la ceremonia de juramento. Pero, sí, pero en el caso de la Junta de los Fiscales Supremos de ese día convocada por Pablo Sánchez, tenía que emitirse una votación, ¿no? Era para si se suspendía el acto de juramento hasta que se esclarezcan las denuncias o el contenido de los audios. Esa posición fue desestimada y se consideró que se debía seguir adelante. Ese fue el criterio de la mayoría. Perfecto. Veremos qué pasa. Vamos a otro caso y otro tema, lo de Lavallato. Se unifican, ¿no es cierto? El equipo especial que investiga el caso de Lavallato se ha implementado. ¿Cómo sería la implementación y en qué podría esto resultar? Es una medida que nosotros hemos venido planteando hace mucho tiempo. Es, en mi concepto, la mejor forma de responder a una investigación tan compleja como es los actos de corrupción de todas esas empresas brasileñas. Pero la unificación la reunificación de estos dos sistemas, lavado de activos y sistema anticorrupción, no se soluciona con un tuit ni con comentarios en medios de prensa, sino que tiene que ser un proceso de unificación. Y eso implica, obviamente, una fundamentación de cuáles son las razones y motivaciones y, sobre todo, cuál va a ser la estructura que va a estar vigente a partir de esa unificación. Porque el tuit, por ejemplo, inicial señalaba que se dispone la unificación de los dos sistemas y el doctor Vela trabajará con José Domingo Pérez. Eso no dice nada y es contradictorio porque no solamente el coordinador trabaja con un fiscal, sino que es todo un equipo de fiscales, son más de 30 fiscales. Ahora le pregunto por cómo va a ser la implementación. Si es que aquí no se hace de manera debida, algo puede quedar suelto, ¿no? Si no se hace adecuadamente, esta medida que es alentadora, que es positiva, al final puede resultar perjudicial porque puede paralizar. Y además hay que tener mucho cuidado en evaluar la permanencia o no de los fiscales que han estado a cargo de estas investigaciones. Hamilton Castro, por ejemplo, doctor Guillén. Hamilton Castro tiene mucho que aportar, conoce de las investigaciones y en mi opinión, en todo caso, su equipo de fiscales debería ser reforzado y trabajar estrechamente y directamente bajo las indicaciones del fiscal coordinador Rafael Vela. Perfecto. Entiendo que Hamilton Castro con su equipo, o sea, anuncia que sería retirado de este... No, él actualmente está, entiendo, en París para recibir una declaración importante en las investigaciones que tiene a su cargo por casos de corrupción. ¿En París? En París y ha viajado con autorización de la Fiscalía. Perfecto. ¿Y tiene que ver con la investigación de Lavallato? Sí, tiene que ver, pero no se conoce, creo que va a declarar el señor Fabre, publicista brasileño, en relación a las investigaciones que se siguen contra la señora Villarán y otros más. ¿Quiénes podrían estar implicados, doctor Guillén, en esta...? Sí, esa información se está manejando en reserva en la Fiscalía, pero entiendo yo, en todo lo relacionado... A ver, si hablamos de Fabre, ¿a quién lo relacionamos, no? Bueno, está en primer lugar la señora Susana Villarán, está también creo que el señor Ollantumala, hay varios implicados en estos casos. Bien, pero digamos que esta es una decisión favorable por parte de la Fiscalía de la Nación. Es una medida alentadora, es una medida positiva. Porque... La primera que se toma. La primera porque igualmente en Brasil existe un solo gran equipo de investigación que conoce de todos los delitos y eso impide la parcelación y sobre todo decisiones contradictorias en el manejo de los colaboradores eficaces, en la declaración de los testigos. Hay una serie de medidas que va a impulsar esto. Claro. La formación de un solo equipo de investigación. Claro, unificando criterios, decían ustedes, ¿no es cierto? Pero fundamentalmente hay que reforzar los equipos de fiscales, de peritos. Nosotros tenemos 25 a 30 fiscales, creo que conocen de estos hechos, y en Brasil son 100. Imagínese usted la diferencia. Entonces, claro, así no se puede trabajar. Ya, pero doctor, claro, estamos en desventaja, lo que nos quiere decir, ¿no? Doctor Avelino Guillén, en algún momento, y más de una suspicacia generó el hecho de que podría
podría quedar en peligro la colaboración, digamos, de Brasil en cuanto a la dación de información a la justicia peruana. ¿Cómo cree usted que va a quedar ahora el escenario? Hoy día la colaboración eficaz de Jorge Barata está suspendida, la cooperación internacional está suspendida en relación a que la justicia brasileña y la empresa Odebrecht están exigiendo que la justicia peruana tenga una definición, una postura definitiva. Esto es parte de ello. En el caso de Barata. Por ejemplo, esa va a ser una primera gran tarea de la nueva gestión en el Ministerio Público. Destrabar esta parálisis motivada justamente, como usted ha señalado correctamente, por los criterios contradictorios que existen al interior de la Fiscalía. ¿Qué hacemos con Barata? Por un lado, declara y da información y en base a sus declaraciones es sometido a procesos penales y eso obviamente no les gusta. Claro, y a veces los peruanos no entendemos el hecho de que el señor pueda seguir teniendo el tipo de régimen que tiene allá en su país o en Brasil, ¿no es cierto? En el caso de Marcelo Odebrecht, pero que lo que a nosotros nos interesa es que la justicia peruana con la brasileña sigan coordinando de manera fluida y que la información llegue de la primera fuente, de primera mano. Claro, las investigaciones se sustentan en dos grandes columnas, la colaboración eficaz y lo que usted señala correctamente, la cooperación internacional. Sin cooperación internacional no tenemos nada. Y justamente esas dos columnas hoy día están paralizadas. Ahora, sobre todo que estamos hablando acá de un tema, de un delito grave como es lavado de activos, ¿no es cierto? Exacto. Es un delito muy complejo y difícil de investigación. Nuestro equipo no está a la altura. ¿Cómo lo ve? Hay un esfuerzo de parte de la Fiscalía. Me parece que lo que hay que hacer es una evaluación integral de los resultados que se han obtenido, ver cómo se ha avanzado, corregir los errores y a eso se ha comprometido el doctor Gonzalo Chávarri. Él es un fiscal de experiencia, tiene mucha experiencia en lo que es la investigación y conoce muy bien el sistema de justicia. Entonces, él está en capacidad de evaluar los avances y hacer un diagnóstico certero de en qué estado está recibiendo el Ministerio Público. Ahora, en Brasil, digamos que la justicia actuó sin temblarle la mano en el caso, por ejemplo, primero de los empresarios, ¿no es cierto? Aquí se vio desde otra óptica. Y yo recuerdo que mucho pedía el fiscal, el doctor Pablo Sánchez, dejen que la estrategia del Perú está yendo por buen camino y que se confíe en la estrategia de la justicia peruana. Daría la impresión que se ha estancado un poco en el caso de Odebrecht, Lavallato, que se avanza un poco lento. Son varias las empresas brasileñas, no solo ellas. Se ha empezado un poco más con OAS. ¿Cómo ve usted en general el avance en el Perú? El avance ha sido, en mi concepto, no alentador, ha sido muy lento. Nos hemos paralizado, nos hemos detenido en dos grandes, en OAS y en Odebrecht. Y faltan las otras empresas, son 5 o 6 empresas brasileñas que han actuado en el país. Lo que pasa es que nosotros no tenemos hoy día la capacidad para acometer, para enfrentar investigaciones de gran envergadura. No tenemos la capacidad operativa. ¿Qué nos falta? Nos falta decisión, nos faltan equipos, nos faltan recursos económicos, nos faltan modelos procesales adecuados para una respuesta rápida e inmediata ante esta situación. Fundamentalmente, nos falta una estrategia, una teoría del caso que implique avances significativos en estas investigaciones tan difíciles y complejas. Y ese entramado, ¿no? Así es. Sin dejar absolutamente ni un cabo suelto. Gracias, doctor Guillén, por estar esta mañana con nosotros explicándonos un poco más de estos temas.